Por eso será, probablemente, poco acertado reproducir versos que no fueron escritos para ser recitados ni leídos, sino para ser cantados. Pero esos trozos de antigua poesía han tenido en todo tiempo cierto encanto para nosotros, y dado que la tonada se ha perdido para siempre, a menos que Bishop pueda encontrar las notas o algún ruiseñor enseñe a Stephen sus gorjeos, correremos el riesgo y pondremos a juicio de los lectores el gusto de la dama del laúd, perpetuando aquellos versos sencillos y burdos al mismo tiempo. Conde Guy, llegó la hora, el sol se oculta y es oscuro ya. De la flor del naranjo la fragancia viene envuelta en la brisa del mar. La alondra, que en gorjeos pasó el día, al compañero aguardando está. Brisa, aves y flores a porfía lo reclaman, mas él se hace desear. Oculta entre las sombras la zagala, está atenta al llamado del pastor, vergonzosa de día, por la noche sus galas luce y canta su pasión. Rutilan las estrellas en el cielo y todo en lo infinito habla de amor. Mas sin ti, conde Guy, tu dulce amada gime sumida en su desolación. Piense lo que quiera el lector de esta simple canción. Ella produjo hondo efecto en Quintín. Cuando la oyó cantada por una voz melodiosa y confundida las notas con la suave brisa que traían los perfumes del jardín, en tanto que la figura de la cantante, oculta a medias, parecía envuelta en un velo de fascinación misteriosa. Cuando terminó el canto, el oyente no pudo evitar el mostrarse con mayor audacia que la empleada hasta entonces en un intento por ver algo más que lo que estaba ahí descubierta. Pero la música cesó al instante, se cerró la ventana y en la parte interior corrióse una cortina oscura, con lo que se puso punto final a la curiosidad del osado. Durbar quedó mortificado y sorprendido por los resultados de su precipitación, pero se conformó con la esperanza de que la dama del laúd no habría de poder olvidar tan fácil un instrumento cuya práctica parecía serle tan familiar, ni iba a llevar su crueldad hasta el punto de renunciar al placer de la fresca brisa y no abrir la ventana para reservarse con egoísmo los dulces sones que creaba. Tal vez hubiese algo de vanidad personal en esas reflexiones, si, como sospechaba, era la ocupante de la torre vecina una hermosa damisela de negras trenzas. No podía ella menos de tener conciencia que un joven caballero, bien parecido, arrogante, habitaba la otra torre, y las novelas, esas discretas consejeras, han enseñado a la juventud que si las damas son recatadas, no por eso no están desprovistas de interés ni de curiosidad por los asuntos de sus vecinos. Mientras Quintín se entregaba a estas sabias reflexiones, llegó una especie de ayudante o mozo de posada a informarle que un caballero deseaba hablar con él. Capítulo V. El guerrero. Lleno de juramentos, extraño y barbudos, como el leopardo, persigue a la quimera de la fama hasta en la boca del cañón. Shakespeare, como gustéis. El caballero que esperaba a Quintín de Urguara era uno de aquellos de quienes Luis XI había dicho tiempo atrás que tenían en sus manos la fortuna de Francia, ya que a ellos se confiaba directamente la custodia y protección de su real persona. Carlos XI había establecido ese cuerpo tan famoso de los llamados arqueros de la Guardia Escocesa, con mejores razones que las que pueden generalmente alegarse para el establecimiento, cerca del trono, de tropas extranjeras y mercenarias. Las disensiones que alejaban de su lado a más de la mitad de Francia, agregadas a la dudosa y vacilante fidelidad de la nobleza que aún apoyaba su causa, hubieran hecho poco prudente e inseguro el confiar a ésta el cuidado de su persona. El país de Escocia era enemigo hereditario de Inglaterra y aliado tradicional y, al parecer, natural de Francia. Eran los escoceses pobres, valerosos, fieles y podían reclutarse fácilmente gracias al exceso de población existente en aquel país, al cual ningún otro de Europa superaba en el envío de aventureros, tanto por la cantidad como por su osadía. Sus pretensiones de nobleza les daban además título valedero para aproximarse a un monarca más que ningún otro cuerpo de tropa, en tanto que su número relativamente reducido evitaba la posibilidad de un motín que les permitiera llegar a ser amos donde debieran ser servidores. Por otra parte, los monarcas franceses acostumbraban ganarse el afecto de ese cuerpo escogido de extranjeros, concediéndoles privilegios honoríficos y paga abundante, que la mayoría de ellos dilapidaba con profusión verdaderamente militar para honrar a su pretendida categoría.
Todos eran considerados como caballeros y su proximidad al rey les prestaba dignidad ante sus propios ojos e importancia ante los del pueblo francés. Estaban ricamente armados, equipados y montados, y cada uno de ellos tenía derecho a un escudero, un paje, un palafrenero y 2 criados, uno de los cuales era llamado cuchillero, en mérito a una larga cuchilla que empleaba para ultimar a los que su caballero había derribado en la refriega. Con ese séquito y el equipaje correspondiente, un arquero de la Guardia Escocesa era todo un personaje de calidad e importancia, y como generalmente las vacantes se llenaban con quienes se habían hecho prácticos a su servicio como pajes o escuderos, los segundones de las mejores familias escocesas eran enviados a menudo para prestar servicios a la orden de algún amigo o pariente hasta tanto se presentara la oportunidad del ascenso. Teniendo en cuenta que el cuchillero y su acompañante no eran nobles y en consecuencia no estaban capacitados para dicha promoción, se les reclutaba entre las gentes de la clase inferior, pero como la paga y sus obligaciones eran envidiables, los amos podían elegir fácilmente entre sus errantes compatriotas para quedarse con los más fuertes e intrépidos a fin de que les ayudaran en tal clase. Ludovico Leslie, o como lo llamaremos con más frecuencia, Cuchillada, pues bajo este nombre se le conocía generalmente en Francia, tenía más de 6 pies de estatura, era corpulento, fuerte y poco favorecido en su aspecto, además de empeorar la impresión una enorme cicatriz que, partiendo de la frente y pasando muy cerca del ojo derecho, llegaba hasta el hueso de la mejilla y descendía hasta por debajo de la oreja. Era una huella profunda, a veces morada, a veces roja, otras azul y otras casi negra, pero siempre horrible según fuesen las expresiones de su rostro agitado o tranquilo, inflamado por alguna pasión extraña o en su estado normal, quemado por el sol o por el viento. Sus vestidos y armas eran espléndidas. Llevaba su gorro nacional, coronado con un penacho de plumas y con una Virgen María de plata maciza como broche. Este adorno había sido obsequiado a la Guardia Escocesa por el rey, quien en un arrebato de piedad supersticiosa habrá consagrado sus espadas al servicio de la Santa Virgen y, según dicen algunos, la hizo capitana general de la Guardia. La gola, brazaletes y manoplas eran del más fino acero, con adornos de plata embutidos, y la cota de malla estaba tan limpia y brillante como la escarcha de una mañana de invierno, sobre un helecho o un brezo. Llevaba además un casacón abierto por los lados y suelto de rico terciopelo azul, similar en su forma al que usaban los heraldos, con una gran cruz de San Andrés, blanca, bordada en plata, que ostentaba sobre el pecho y la espalda. Sus rodillas y piernas iban protegidas por cota de malla y sus zapatos eran de acero. Una cuchilla ancha y fuerte, llamada Gracia de Dios, colgaba a su derecha, y en el tahalí para su espada de mandoble pendía de su hombro izquierdo, aunque para mayor comodidad llevaba entonces en la mano esa tan pesada arma que las reglas del servicio le prohibían abandonar. Aunque, como todos los jóvenes escoceses de aquella época, Quintín de Uruguay se había acostumbrado desde temprano a las armas y a la guerra, pensó que nunca había visto un guerrero de aspecto tan marcial ni mejor equipado que el que entonces saludaba el hermano de su madre, llamado Ludovico, el de la cicatriz o cuchillada. Sin embargo, no pudo evitar un estremecimiento al contemplar la expresión de su cara cuando, raspándole primero una y después la otra mejilla con sus hirsutos bigotazos, le dio la bienvenida al mismo tiempo que le pedía nuevas de Escocia. Pocas noticias buenas, querido tío, repuso el joven Durbar, pero me asombra que me hayáis reconocido tan pronto. Te habría reconocido, muchacho, hasta en las landas de Burdeos, y aunque te hubiera visto sobre un par de zancos, como una grulla. Pero siéntate, y si hay que oír malas noticias, tendremos muy buen vino para ayudarnos a soportarla. A ver, falsa medida, o buen hospedero, tráenos del mejor, y rápido. El característico acento escocés era tan familiar en las tabernas de los alrededores de Plessis como el suizo en las posadas de los suburbios de París, y al instante, con la rapidez y la precipitación que nacen del temor, fue oído y obedecido. Apareció delante de ellos una botella de champaña, de la que bebió un trago interminable el mayor de los parientes, en tanto que el sobrino se limitaba a un corto sorbo para responder a la cortesía de su tío, dando como excusa que durante la mañana había estado bebiendo vino. Esa sería una buena excusa en boca de tu hermana, sobrino,
Debes temer menos al vino si quieres llevar barba en la cara y llamarte soldado. Pero vamos, desembucha, veamos las novedades que traes de Glen-O'Lachin. ¿Cómo está mi hermana? Muerta, querido tío, repuso Quintín con acento apenado. Muerta, repitió Cuchillada, con un tono que denotaba más sorpresa que pesar, pues era ella 5 años menor que yo, y nunca he estado yo en mi vida mejor que ahora. Muerta. Es imposible, jamás he tenido yo un dolor de cabeza, salvo después de disfrutar mis 2 o 3 días de licencia con los compañeros, y mi pobre hermana ha muerto. ¿Y tu padre, sobrino, se volvió a casar? Más antes de que el joven pudiera contestar, adivinó la respuesta en la sorpresa que le causó la pregunta, y dijo, no, pues yo hubiera jurado que Alan Durward no era hombre para vivir sin esposa. Le gustaba tener su casa en orden, como también poder mirar a una buena moza. Era además hombre de austeros principios. El matrimonio le daba todas las ventajas. Yo, en cambio, me ocupo muy poco de esas comodidades, y en cuanto a las mujeres hermosas, mi virtud no llega tanto. Puedo mirarlas sin pensar en el sacramento. Ah, mi querido tío, mi madre era ya viuda desde hacía un año, cuando Glen-O'Lachin fue arrasado por los O'Hilbios. Mi padre, mis 2 tíos, mis 2 hermanas mayores, 7 parientes, el arpista, el mayordomo y otros 6 más de los nuestros murieron defendiendo el castillo. No queda un fogón con fuego, ni piedra sobre piedra en todo Glen-O'Lachin. Por la cruz de San Andrés. Eso es para mí un asesinato. Si esos O'Hilbios fueron siempre muy malos vecinos para Glen-O'Lachin, mala suerte, pero la guerra es la guerra. ¿Y cuándo sucedió esa desgracia, sobrino? Y al decir esto tomó un gran trago de vino y sacudió la cabeza con gran solemnidad, a tiempo que su pariente contestaba que su familia había sido diezmada para la fiesta de San Judas. Ya decía yo que eran cosas de la guerra. Ese mismo día yo y 20 camaradas tomamos por asalto el castillo de Roca Negra de Amaury Brazo de Hierro, un capitán de lanceros francos, de quien debes haber oído hablar. Lo maté en la misma entrada y gané oro suficiente para hacer esta hermosa cadena que ha sido 2 veces más larga de lo que es ahora, y esto me recuerda que debo enviar parte de ella como ofrenda religiosa. A ver, Andrés, Andrés. Andrés, su cuchillero, entró en el acto. Su vestimenta en general era idéntica a la del arquero, pero sin la armadura de las piernas, y la del cuerpo estaba confeccionada toscamente. El gorro no tenía pluma y el casacón era de sarga o tela ordinaria en lugar de rico terciopelo. Quitándose la cadena de oro del cuello, Cuchillada cortó con sus dientes fuertes y firmes unas 4 pulgadas de la misma, y dio a su ayudante: toma, Andrés, lleva esto a mi camarada, el buen padre Bonifacio, del convento de San Martín. Salúdalo de mi parte, pues no pudo bendecirnos cuando tuve que partir la última vez, a medianoche. Dile a mi camarada que mi hermano, mi hermana y algunos otros parientes han muerto, y que yo le pido que diga misas por su alma hasta donde alcance el valor de estos eslabones, y que me fíe las que sean necesarias para librarlos del purgatorio. Dile además que, como eran gente buena y justa, libre de toda herejía, tal vez estén ya a salvo, de manera que será menester muy poco para sacarlos completamente. En ese caso, deseo que el saldo del oro se emplee en maldiciones contra una generación de los llamados O'Hilbios de condado de Angus, en la forma que la Iglesia estime mejor. ¿Has entendido, Andrés? Cuida entonces, agregó Cuchillada, al ver que aquel asentía, que ninguno de los eslabones llegue a la taberna antes que al poder del monje, pues si llega a pasar eso, han de probar tus costillas la correa de mis estribetas hasta que quedes tan mal como San Bartolomé. Vamos, ya veo que has clavado el ojo en la jarra de vino y que no te irás sin probarlo. Y así diciendo, llenó hasta el borde un vaso que el cuchillero apuró de un trago, para partir después a cumplirlo con lo que su amo le encomendara. Y ahora, querido sobrino, sepamos cuál fue tu suerte en esa desgraciada acción. Combatí entre otros mayores y más robustos que yo, hasta que fuimos completamente derrotados y recibí una grave herida. No habrá sido peor que la recibida por mí 10 años atrás. Mira, querido sobrino, esta cicatriz que marca mi cara. Las espadas de los O'Hilbios no han hecho nunca surcos tan profundos. Bastante profundos fueron los que hicieron entonces, repuso tristemente Quintín, pero al final estaban ya cansados de matar, y los ruegos y cuidados de mi madre me salvaron cuando apenas me quedaba un soplo de vida. Un monje de Albercoin, que era entonces nuestro huésped y que apenas escapó con vida, obtuvo de los O'Hilbios permiso para curar mis heridas y finalmente llevarme
a un lugar seguro, aunque con la promesa de mi madre y de él de que yo tomaría los hábitos de monje.